Y es noticia a esta hora que el día de hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentó, por cierto, un nuevo informe sobre la situación de Venezuela, a lo que el equipo de Nicolás Maduro también respondió. Veamos. Señor presidente, excelencias, distinguidos delegados, estoy aquí para informar al Consejo y presentar mi informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela durante el año a partir del 1 de mayo de 2024. Me preocupa que la situación en los derechos humanos en Venezuela ha empeorado. Durante este periodo de tiempo se ha sometido a personas a detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desaparición forzada, en un contexto de alegaciones continuadas de tortura y malos tratos. Centraré mis comentarios en lo sucedido desde que presentáramos el último informe. De cara a las elecciones parlamentarias y regionales, hace un mes, las autoridades anunciaron la detención de unas 70 personas, incluidas figuras de la oposición, defensores de derechos humanos y 17 extranjeros, acusándolos de pertenecer a un grupo terrorista. Tras las elecciones parlamentarias, las autoridades indicaron haber desmantelado una red terrorista que involucraba a algunos que habían sido previamente detenidos junto con varias organizaciones humanitarias y derechos humanos. Reitero que la legislación sobre terrorismo de Venezuela y su aplicación son contrarias a las normas internacionales. La mayoría de personas detenidas debido a delitos relacionados con el terrorismo están sujetas a procedimientos judiciales que no respetan, no cumplen las normas internacionales. Numerosas personas siguen detenidas tras ser arrestadas con relación a las elecciones presidenciales en julio de 2024. Observo que las autoridades han puesto en libertad a por lo menos 1.500 personas condicionalmente. Durante el periodo que cubre mi informe, mi oficina ha documentado 32 personas que han sido sometidas a tortura y malos tratos estando en detención. 15 de estas eran adolescentes. Aproximadamente 28 personas fueron sometidas a desaparición forzada tras las elecciones presidenciales y siguen en paradero desconocido. Y por lo menos 12 son personas extranjeras que no tienen acceso a asistencia consular. Me preocupan sobremanera las condiciones de la detención y el que se deniegue a algunas personas a la atención médica o el acceso al agua y a la alimentación. Algunos prisioneros han sido sometidos también a una detención en situación de incomunicación tras haber reivindicado o pedido públicamente que se mejoraran sus condiciones de detención. Señor presidente, distinguidas delegaciones, me preocupan también la libertad de asociación y, en particular, la ley sobre ONGs aprobada en noviembre pasado. He tenido la ocasión de discutir esta cuestión en varias ocasiones, indicando que sus disposiciones son inquietantes. Muchas organizaciones han denunciado problemas con relación al proceso de registro, incluidos unas solicitudes ilegales de gastos y también ciertos requisitos que no están incluidos en la ley. Varias ONG se han visto obligadas a poner fin a sus operaciones en Venezuela debido a obstáculos legales. Mi informe también se refiere a violaciones del derecho de las personas pertenecientes a grupos y su derecho a participar en los asuntos públicos. Las mujeres siguen estando poco representadas en la vida pública. Mi informe también hace hincapié en retos que enfrentan las víctimas de discriminación de género y de violencia, incluido el femicidio, para poder acceder a la justicia. El acceso al aborto sigue estando tipificado incluso en casos de violación, incesto o problemas de salud del feto. También lamento la falta de progreso en torno a los derechos de las personas LGBTIQ+, que son objeto de ataques, de discurso de odio y delitos de odio. Y cuando ocurren estos delitos no pueden acceder a la justicia y son objeto de discriminación y violencia en situación de detención. Entre tanto, también han empeorado las condiciones económicas ya muy difíciles
empeoradas también por el fin de las operaciones de la gran empresa Chevron. Los venezolanos notan el impacto de esta decisión, que ha contribuido a una hiperinflación. La capacidad de las autoridades de sufragar servicios públicos esenciales se ve sumamente limitada. Por ejemplo, casi la mitad de estudiantes han participado o han ido a la escuela de manera irregular en 2024, en parte debido a la falta de docentes y a la suspensión de las clases. También se ha informado sobre una falta de medicamentos esenciales y de material en los centros de salud pública. Aproximadamente 91% de hospitales que se han analizado entre enero y julio de 2024 pedían a los pacientes traer su propio material para las cirugías, para las operaciones. El salario mensual no ha cambiado desde marzo de 2022. Estamos hablando de 130 bolívares, aproximadamente justo menos de $1 estadounidense y la mitad del precio de una caja de huevos. La reducción drástica de la financiación también de donantes internacionales y la imposición de sanciones en sectores contribuyen al empeoramiento de la situación humanitaria. Señor presidente, si bien esto trasciende el alcance de mi informe, soy consciente de que muchos venezolanos sufren debido a la incertidumbre en torno a la suerte de sus seres queridos que han sido deportados de los Estados Unidos. Y quisiera reiterar mi llamamiento al gobierno estadounidense para que respete el debido proceso, para que aplique las decisiones de sus tribunales, para salvaguardar los derechos de los niños y poner fin precisamente a la expulsión de cualquier persona a los países donde se corre el riesgo de sufrir un daño irreparable. Señor presidente, distinguidas delegaciones, también quisiera exhortar a que se ponga en libertad de manera incondicional e inmediata a los que han sido detenidos arbitrariamente, incluidos los defensores Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres. Pido que se ponga fin inmediatamente a las desapariciones forzadas y a las detenciones en situación de incomunicación y que los extranjeros en detención reciban asistencia consular. También exhorto a que se revoque la legislación que contribuye a restringir el espacio cívico y democrático. Y reitero mi llamamiento a que se levanten esas amplias sanciones por sector que restringen servicios básicos como la salud y el acceso a la alimentación y tienen un impacto desproporcionado sobre los más vulnerables. Señor presidente, como bien saben, yo creo firmemente en la cooperación y me comprometo a ello, pero espero que las autoridades creen las condiciones necesarias para garantizar el retorno pleno de mi personal y para la aplicación de mi mandato. Gracias, señor Alto Comisionado. A continuación daré la palabra al distinguido representante de la República Bolivariana de Venezuela. Cuenta usted con 5 minutos. Adelante, por favor. Ahí vamos a escuchar entonces la respuesta del equipo de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. Gracias, presidente. Escuchamos la actualización del Alto Comisionado y debemos recordar que este mandato impuesto contra Venezuela viene de una resolución política ordenada por Estados Unidos y sus satélites a fin de ejercer la llamada máxima presión para cambiar nuestra forma de gobierno. Esta resolución evidencia la politización y selectividad de este Consejo. Ella no fue inspirada ni por principios ni por justicia, sino por conveniencias geopolíticas. Que en su informe el Alto Comisionado no haga ni una mención a la violencia política desatada por grupos fascistas de la oposición extremista venezolana luego de las elecciones del 28 de julio, evidencian el sesgo, selectividad y parcialidad de este informe, el cual rechazamos. Alto Comisionado, hoy me acompañan 5 familiares de los 253 migrantes venezolanos que hoy cumplen 105 días bajo detención arbitraria y desaparición forzada en una cárcel de El Salvador. Estos migrantes fueron detenidos en Estados Unidos y llevados bajo engaño a El Salvador, sin debido proceso, sin delito, sin defensa, sin sentencia, al amparo de una ley anacrónica de enemigos extranjeros de 1798. Ni Estados Unidos ni El Salvador han aportado hoy, a pesar de innumerables gestiones, la lista de las personas en desaparición forzada. Ni siquiera una llamada le han permitido y sus familias aquí exigen una fe de vida. La migración venezolana, que ha sido inducida por las sanciones, es perseguida, discriminada, sometida a xenofobia en varios países de la región, siendo especialmente inhumana en los Estados Unidos. Hoy con fuerza decimos, migrar no es un delito.
señor Alto Comisionado, habiendo recibido suficiente evidencia y testimonios de las víctimas, habiendo pruebas fílmicas de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso videos de las autoridades de Estados Unidos y El Salvador, y luego de la llamada telefónica del propio presidente Nicolás Maduro para que usted se abocara a este abominable caso, nos preocupa que después de todas estas gestiones hayan pasado 56 días para que su oficina finalmente se pronunciara. Ante tamaña violación de los derechos humanos y sabiendo quiénes la cometen, los familiares esperaban un pronunciamiento contundente y proporcional al sufrimiento de las madres aquí presentes. No fue así. Pronunciarse 56 días después contrasta con la diligencia con la que actúa su oficina cuando se trata de gestiones contra el Estado venezolano, en cuyo caso su oficina tarda entre 1 y 3 días para pronunciarse. Lo invitamos a revisar si es que en su oficina la velocidad de respuesta depende de la conveniencia de los casos. Nos parece que esa metodología de estarse aplicando no solo desacredita su oficina, sino que reafirma la tesis del doble rasero en este sistema. Recuerde que la neutralidad e imparcialidad son principios esenciales de su mandato. Señor presidente, la institución de los derechos humanos está hoy en grave peligro. El fracaso de la extinta Comisión de Derechos Humanos fue un llamado de atención contra el uso y abuso de los derechos humanos como arma de agresión e intervención contra ciertos países. Este Consejo va por el mismo camino de la Comisión y las potencias occidentales no quieren darse cuenta de que siguen minando su credibilidad, perjudicando así a los pueblos y a los derechos humanos. Lo incorrecto no deja de estar mal porque la mayoría participa en ello. El doble rasero que se observa en este Consejo ante graves situaciones de derechos humanos es indecible. Mientras a Venezuela se le pretende condenar permanentemente y se gastan casi 9 millones de dólares en un mandato espurio e impuesto, el genocidio en Gaza a manos de Israel es un asunto que pretende ser silenciado e incluso eliminado de las discusiones. Mientras miles de migrantes africanos mueren en el Mediterráneo o son objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el propio territorio europeo, este Consejo poco o nada dice y mucho menos poco o nada hace. Recientemente vimos protestas de migrantes en ciudades de Estados Unidos, reaccionando a la brutal persecución a la que están siendo sometidos y las acciones desproporcionadas de sus autoridades políticas y policiales. ¿Habrá dicho algo este Consejo sobre la pública y notoria violación de derechos humanos en Estados Unidos? Señor presidente, el silencio no es una opción. El sistema de derecho de la ONU parece ser muy eficiente cuando se trata de países del sur, global, pero muy complaciente cuando se trata de los países occidentales. Una vez más invocamos la sabiduría del libertador Simón Bolívar. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Nos preguntamos si este Consejo está respetando los derechos de los ciudadanos y el carácter sagrado de la humanidad. Muchas gracias, señor presidente. Allí veíamos las declaraciones del equipo de Nicolás Maduro en la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y un breve resumen que les hacemos es que el comisionado Volker Turk decía que le preocupa la situación de los derechos humanos en Venezuela porque ha empeorado. Su oficina ha contabilizado más de 32 personas que han sido sometidas a torturas y malos tratos. Además, hablaba también de que aproximadamente 28 personas fueron desaparecidas forzadamente y tiene incertidumbre la suerte de los familiares de los presos y de los deportados de Estados Unidos. Está preocupado por la condición de detención en Venezuela y que se niegue la atención médica o el acceso al agua. También la comisión de Nicolás Maduro decía que este informe estaba hecho a conveniencia geopolítica con sesgos, selectividad y parcialidad. Sin embargo, bueno, vimos la respuesta de ellos bastante sesgada. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de su programa. Buenos días.